Todos pueden aprender. Todo el mundo puede aprender. Y yo creo que eso sí fue cambiando en el tiempo. ¿Cambió la forma de aprender o empezamos a abrir los ojos y a escuchar las dificultades del aprendizaje? Tenemos que empezar a pensar en cómo aprenden las personas y el cómo va evolucionando en el tiempo. O sea, la pregunta del cómo enseñamos está detrás de la pregunta de cómo aprendemos. ¿Y qué errores pensás que se repiten en el ámbito educativo que se lleva a las organizaciones? Hay que primero analizar el contexto, quién es la persona que va a aprender, cuáles son sus necesidades. Poder comprender a quién tenés del otro lado es el punto de partida de la enseñanza. El problema está en cómo no encontramos el método de enseñarle. El medio no tiene que ser más importante que el objetivo. Hay un montón de recursos específicos para diferentes disciplinas que pueden ampliar y mejorar muchísimo más el aprendizaje. ¿Pensás que hoy se enseña mucho y se aprende poco? Yo creo que desde hace muchos años que se enseña mucho y se aprende poco, pero hay un problema en la pregunta, Pablo, porque solamente hay enseñanza si hubo aprendizaje. Hay mucha enseñanza y poco aprendizaje, pero en verdad, si lo pensamos desde el punto de vista conceptual, las personas solamente están enseñando cuando hay alguien del otro lado que está aprendiendo. Si no hay aprendizaje, no hubo enseñanza. Ok. Diego, hoy vamos a hablar sobre educación, vamos a hablar sobre aprendizaje, vamos a hablar sobre nuevos modelos educativos y vamos a hablar también sobre la formación profesional, incluso tecnología. ¿Qué tenés para aportar o por qué deberíamos escucharte en este espacio de Red de Talentos? Por lo que decía hace un momento, porque creo que en el ambiente de la educación, ya sea la educación formal o la educación no formal o la educación informal, cualquiera de sus modos, hay ciertos conceptos que están errados y hay que empezar a acomodarlos. Y más allá de que uno enseñe, aprenda con tecnologías o sin tecnologías, el modo que sea, hay un debate pedagógico detrás donde tenemos que empezar a pensar en cómo aprenden las personas y el cómo va evolucionando en el tiempo, en los tiempos históricos, en las diferentes sociedades y culturas, en el cómo aprenden las personas, para empezar a decir, bueno, a ver, ¿cómo enseñamos? O sea, la pregunta del cómo enseñamos está detrás de la pregunta de cómo aprendemos. Y a veces estamos un poco disociando ambas cosas y nos ponemos muy en el cómo enseñar sin pensar en el cómo se aprende. Bien, me gustaría ahí, porque la idea de este espacio es que Diego nos cuente quién es Diego, qué hace Diego, qué hizo Diego en este trayecto, profesional. El talento de Diego. El talento de Diego está puesto 100% en la educación. O sea, yo siempre cuando me preguntan a qué me dedico, yo soy un docente de raza. Pienso las cosas en términos de proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso fue porque un poco lo fue aprendiendo, pero otro poco lo fui adquiriendo con la experiencia, 30 años en el ambiente de la educación, ocupando diferentes roles, principalmente como docente, por supuesto, enseñando y aspirando a que los demás aprendan. Y después, bueno, ocupando cargos directivos, coordinador de muchos ambientes de trabajo en la educación, proyectos educativos y en estos últimos 20 años muy enfocado en las tecnologías educativas, muy enfocado en eso. Ok, tu formación de base vos sos docente. Docente. Docente de... Mi formación de base, yo soy profesor de Química y Ciencias Naturales e inmediatamente cuando terminé mi formación de base me empecé a ir para el lado de las tecnologías. Creía que encontraba ahí un terreno muy fértil. Estamos hablando en el año 2005, 2006, ¿no? Hace mucho. Y es un terreno muy fértil para poder lograr medios muy interesantes para generar mejores aprendizajes. Y como estaba muy inquieto con que la gente aprenda mejor, más que yo enseñe mejor, me parecía que ese era un ambiente muy fértil, como decía, para poder lograr mejores resultados de aprendizaje. Hablas de tecnología educativa. ¿Qué es ser un tecnólogo educativo? Bien.
¿Qué es ser un tecnólogo educativo en el 2005 y qué es ser un tecnólogo educativo en el 2025? Bien, mira, voy a citar a Julio Cabero Almenara, un español, un catalán espectacular, como plantea que ya por el año 2000, 2000 y tantito, planteaba el concepto de tecnología educativa, ¿sí? Y el más grosso en ese momento de la habla hispana. Y la tecnología educativa tiene que ver con eso, ¿no? Con ser mediado, con buscar los medios de las tecnologías para lograr los mejores aprendizajes. Entonces, un tecnólogo educativo, si vos me preguntás cuál es el rol, si fue evolucionando, fue cambiando, y la verdad que el rol del tecnólogo educativo como mediador entre un saber que se necesita para una persona y esa persona que está necesitando tener ese saber, ponernos en el medio y seleccionar las mejores tecnologías para poder conseguir esos aprendizajes, no ha cambiado, no ha evolucionado demasiado ese rol. Ahora, sí lo que ha cambiado, como decía en un principio, la forma en la que aprenden las personas, por ende ese medio va cambiando también. Porque las tecnologías que usábamos a principios del siglo XX, o ponele, en el siglo XIX, era el lápiz, la pizarra, el borrador, la tiza, el lápiz, el cuaderno. Hoy no podemos pretender o pensar que una persona solamente va a aprender con esas tecnologías. ¿Sí? Estamos pensando en tecnologías de otro tipo. Y también fueron cambiando las tecnologías. En el año 2000, cuando la Internet recién empezaba a ser accesible para la persona, para todo el mundo, que ahora, que hoy tenemos Internet en cada bolsillo y tenemos acceso a todo el conocimiento de la humanidad con hacer solo un clic. Entonces, cuando nosotros hicimos la escuela secundaria, el gran desafío, cuando nos daban un trabajo práctico para hacer, era ¿de dónde saco la información? De la enciclopedia de mi tía, voy a la biblioteca, mi vecino de enfrente tiene un libro. Y por hoy, ahí en los 90 estaba el Encarta. el Encarta, recién arrancaba y era offline, ¿no? O sea, era un CD. Un CD. Bueno, ¿y de dónde saco la información para responderle al profe de historia sobre los sumerios y los persas? Y hoy ese problema ya no existe. Por ende, tienen que cambiar los desafíos de aprendizaje o los desafíos en cuanto a la didáctica, porque cambiaron los tiempos. Entonces, el tecnólogo educativo lo que va a ir observando es cómo va evolucionando el aprendizaje, los medios, los contextos, las tecnologías, para poder lograr que el docente o la persona encargada de impartir esa educación pueda lograr los mejores aprendizajes. Y tiene que ver esto, vos me decís, el hecho de el aprendizaje cambió la forma de aprender. Sí. Pero puede ser también que empezamos a prestar atención la forma de aprender, porque yo hoy me encuentro con dificultades que yo tenía en mi aprendizaje escolar y que hoy, en la escuela de hoy, se empieza a prestar atención en esa dificultad que cuando yo estudiaba no se prestaba atención. Muy Entonces, bueno. como digo, ¿cambió la forma de aprender o empezamos a abrir los ojos y a escuchar las dificultades del aprendizaje? Porque no todos aprendemos de la misma manera. Exacto. Soy un convencidísimo de una teoría o de un modelo educativo que piensa en que todos pueden aprender. Todo el mundo puede aprender. Y yo creo que eso sí fue cambiando en el tiempo. Antes estábamos en un marco de educación excluyente, ¿no? Donde el que no cumplía con cierto estándar o no llegaba a la vara que ponía el docente, ¿sí? Es como que estaba excluido y el problema lo tenía la persona, el estudiante, por no poder llegar. Hoy creo que estamos pensando la educación de otra manera. ¿Por qué? Porque estamos empezando a reconocer las diversidades, las diferentes formas de aprender, las inteligencias que son múltiples y diferentes. Howard Gardner habla de justamente eso, ¿no? De las inteligencias múltiples. No todos tenemos habilidades para poder adquirir conocimiento de la misma manera. Y yo no lo pienso como dificultad. Yo creo que la dificultad no la tiene la persona que aprende, la dificultad la tiene la persona que enseña para buscar el mejor medio posible para que esa diversidad, esa persona que tiene una forma distinta de aprender, logre los aprendizajes. El desafío del docente. Creo que el gran desafío de la educación hoy día es poner el enfoque y al protagonista donde siempre tuvo que haber estado, pero no lo estaba, que es en el aprendiente y no en el enseñante. Bien, me encanta lo que decís.
y me tiro un poquito más en tus principios. ¿Qué pasaba en el aula? ¿No? Me decís, o sea, tenés 30 años de aula, ¿no? Delante de profesor de química y química, Y ciencias naturales. o sea, es netamente secundaria. Ciencias, sí, Y ciencias netamente exactas y secundaria, naturales. Sí, sí, en sí. un proceso de aprendizaje de adolescentes. ¿Qué pasó ahí entre el aula, en tu aula básicamente, de hace 30 años Bien, y qué pasó también habiendo transitado el aula pandémica y el aula posterior, el aula después de hoy de 5 años de haber pasado por ese espacio? sí, bastante amplio y yo lo primero que voy a decir es que un aula de clase es un engranaje, es un pedacito de un sistema educativo. Lo que pasa dentro de un aula a veces, muchas veces está enmarcado en lo que ocurre en todo el sistema. Entendemos que existen políticas educativas que tienen ciertos estándares que cumplir y hay decisiones que impactan directamente en lo que ocurre en la relación entre ese docente y sus estudiantes que están dentro de un aula. ¿Sí? Si bien hay decisiones muy particulares que el docente puede tomar, obvio, y que está bueno que tenga su propio criterio, pero sí está enmarcado en un ambiente de un sistema. Y el sistema, creo que lo caduco principalmente, y mirando las cosas muy desde arriba, es el sistema el que está caduco. Porque hay muchos docentes con conciencia, como la que yo te acabo de mencionar. Pero el sistema a veces tiende a la homogeneización, y eso no ha cambiado tanto en estos 30 años. Sin ir más lejos, un docente que se forma hoy día en la formación inicial en un profesorado no está preparado para atender las diversidades. Está justamente formado para proponer estándares. Y eso en la formación no ha cambiado demasiado. Entonces hay que empezar a verificar, a ver cómo estamos formando los docentes, cómo están desarrollados los diseños curriculares, las didácticas específicas de cada una de las áreas, de las ciencias naturales, de los idiomas, de la lengua, ¿me entendés? O sea, las didácticas específicas. O sea, hay un montón de cosas que revisar que son muy potentes, que son muy importantes. Y no te digo antes, durante y mientras vamos revisando la práctica docente, la práctica profesional específica del docente. Que es muy importante eso también, ¿no? Pero yo creo que una cosa tiene que ver con la otra y el docente está como muy solo a veces, siento en eso. Y no ha cambiado tanto. Y ahora voy con el tema de la pandemia. Vos me decías, Sí, vamos con esa pregunta que es muy interesante lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que nos encontramos, mira, en un contexto, viste, como muy complejo. Cuando los cambios en cualquier ambiente, no solamente en la educación, pasa en las ciencias, pasa porque en la todos lados. implementación de la tecnología ya venía avanzando. Sí, O sea, sos tecnólogo educativo, diseñaste y desarrollaste carreras universitarias a distancia. sí, O sea que eh, venía ya 10 años antes capacitándote a distancia, enseñando a distancia esa tecnología y métodos de aprendizaje a través de lo digital ya había. sí. Yo igual voy a contextualizarlo un poco esto, porque cuando los cambios son muy vertiginosos, como decía, en cualquier ambiente, no solamente en la educación, sino en cualquier ambiente, digamos, la ciencia, la política, los diferentes ambientes de las disciplinas del ser humano, cuando el cambio es muy vertiginoso, uno siente que hay un impacto, como que hay algo de afuera que me descoloca. ¿Sí? Un impacto es un choque entre autos, o sea, hay un auto que choca a otro, eso es un impacto. Eh, y la realidad es que nunca estuvo afuera la evolución de la tecnología. La evolución de la tecnología siempre estuvo adentro y es intrínseca a el desarrollo humano. La tecnología no viene de Júpiter ni de no trajeron los extraterrestres. O sea, la desarrollamos nosotros. ¿Cuál es el problema? Que somos muy lentos, o sea que todo lo que tiene que ver con lo pedagógico va por un lado y todo lo que tiene que ver con la implementación de las tecnologías va por otro y mucho más rápido. Entonces como que al docente lo descoloca para decir, ¿qué hago con toda esta tecnología? Me pusieron una computadora para cada niño, por ejemplo, en la época de las OLPC, ¿no? Una computadora para cada chico con el programa 1 a 1. Entonces, esos fueron impactos, ¿sí? Lo siento como un impacto, me genera. Cuando llega la pandemia, fue uno de los impactos más grandes
y más importantes que hemos sentido, donde lo que sabíamos se puso en juego. Veníamos remándola más o menos, implementábamos la tecnología, poníamos esto. Ya te digo, la tecnología iba muy rápido, nosotros íbamos un poco más lentos pedagógicamente con la implementación y de repente todo el mundo a su casa, se cierran las escuelas y ahora todo, pero todo, el 100% del vínculo de la tríada de la educación que llamamos nosotros, que es docente, contenido y estudiante, se debe hacer pura y exclusivamente con medios tecnológicos. Y ahí, bueno, hubo diferentes experiencias, muchas experiencias distintas. Los que estaban mejor preparados pudieron adaptarse mejor, la minoría. Hubo muchos docentes totalmente negados, rechazando y que fracasaron completamente, por supuesto, en ese contexto. Y hubo algunos que sí, más allá de que no sabían cómo, los recontraintentaron y pusieron todo el pecho a la garra y salieron a flote de la manera que pudieron. Ahora, una cosa es salir de una emergencia. Otra cosa es cuando hacemos una implementación crítica y creativa. Un año después, 2 años después, ya no banco al docente que dice, no entiendo, tecnología no sé, porque no... Ahora la implementación debe ser crítica y creativa. Digo, salimos de la pandemia medianamente parados, algunos mejor parados, otros acostados, pero un tiempo después, a esta época, yo creo que hoy las tecnologías deben, no pueden, deben ser una implementación dentro del ambiente educativo y de una manera crítica y creativa. ¿Qué prácticas entonces crees que se siguen usando y ya no funciona? Bueno, hace un año atrás, ponele, hace poco tiempo, me llega un audio de una directora de una escuela de una provincia, no vamos a decir quién ni cómo, pero me llega un audio diciendo a todos los docentes de la escuela que estaba total y absolutamente prohibido el uso del teléfono celular dentro de la escuela. Y eso es todo un debate también, ¿eh? Sí. Para mí hay todo un debate ahí. Pero cuando vos algo que es de uso totalmente natural y que es cotidiano en la sociedad, vos lo querés dejar afuera de la escuela, el concepto que estás tomando de escuela es que la escuela es una isla. Es como que no forma parte de la sociedad. Es un lugar donde vos entrás y todo es distinto, ¿no? Y me parece que ahí hay un tema, ahí hay un debate muy importante que no tiene que ver con el celular sí o con el celular no, sino el concepto de escuela que vos estás buscando y que estás queriendo, como directivo o como artífice de un sistema educativo, ¿no? Yo creo que el teléfono celular debe formar parte de los espacios de aprendizaje en los cuales me sirve como un recurso didáctico. Pero así como uso un recurso didáctico también, una reserva natural donde voy a ver, no sé, especies nativas de una región de la Argentina. O sea, es un recurso didáctico. ¿Se entiende? Teniendo en cuenta que hoy el celular no es el celular de hace 15 años. Y vos fijate lo que decía recién yo, ¿no? Vos no estás todo el tiempo emparentado o viviendo adentro de una reserva natural, o una salida educativa. Ahora eso es perfecto. Si es una salida educativa está todo bien. Es un recurso didáctico. Ahora el teléfono celular está todo mal. Y también es un recurso didáctico. Solo que nos cuesta mucho más manejarlo. Porque una salida educativa con los chicos, bueno, sí, voy, doy una vuelta. En la universidad pasa lo mismo, en todos lados, ¿no? Digo, lo enmarco en el aula de clase de una escuela secundaria, primaria. O sea, hay un recurso didáctico que es totalmente válido y hay otro recurso didáctico que lo niego. Por los riesgos. ¿Y cuál sería el recurso didáctico en este caso del celular? Un montón. Porque lo más simple y lo más fácil que hacen los docentes es ponerlos a buscar información, que es lo más berreta, diría yo, ¿no? O lo más cómodo. Lo más cómodo. Pero vos podés hacer tranquilamente, yo lo he utilizado, por ejemplo, software para modelización molecular. Un software en el celular que vos haces un modelo de una molécula. Para poder verla en el espacio, cómo sería la molécula de ácido sulfúrico, por ejemplo. Y eso no lo podés lograr de otra manera ni con el pizarrón, ni con el... O sea, y en tiempo real vos podés estar incluso, no sé, resolviendo problemas, comunicándote con alguien. O sea, hay un montón. Y hoy día con la inteligencia artificial, muchísimo más. Hay un montón de recursos específicos para diferentes disciplinas que pueden ampliar y mejorar muchísimo más el aprendizaje.
Obviamente en la actualidad, y aquí en este espacio que hablamos sobre talento, sobre educación, sobre formación profesional, aparece siempre en la conversación la inteligencia artificial. ¿Es una moda el hecho de decir vamos detrás de la inteligencia artificial? ¿Es una necesidad? ¿Cómo lo ves vos el hecho de la implementación de la tecnología en los espacios educativos? Bien, hay diferentes posiciones que podemos tomar. Algunas mejores, otras no tanto. Uno está muy tentado de apuntar al tecnocentrismo, como que la tecnología viene a resolvernos todo, implementemos tecnología, porque sin tecnología parece que no estamos haciendo nada bien, y la verdad es que ser tecnocentristas tampoco está tan bueno. La inteligencia artificial... Definir un poquito más qué es ser tecnocentrista. Bien, poner a la tecnología por adelante de la pedagogía. Ok. O sea, que lo importante sea implementar el recurso tecnológico y no, en definitiva, qué impacto tiene eso en el aprendizaje del estudiante. ¿Sí? Entonces Se digo, viene la tecnología, la inteligencia artificial, implementemos inteligencia artificial. sí, pero hace 20 o 30 años atrás estaba la videocasetera con un televisor adentro de la escuela y como era la innovación tecnológica, meter video, todo el mundo, bueno, vamos a ver video. A la biblioteca a ver los videos. A la biblioteca va a ver videos. ¿Se entiende? Entonces, es lo mismo. No importa si es inteligencia artificial o una videocasetera con un televisor. Es para qué vas a implementar esa tecnología. ¿Cuál es la finalidad pedagógica? ¿Sí? Y yo digo, primero tiene que estar la intencionalidad pedagógica y luego va a venir un recurso que puede ser tecnológico, como una inteligencia artificial, o no, u otra cosa, ¿sí? Que me ayude a cumplir esa intencionalidad pedagógica. ¿Sí? Entonces, creo que no debemos ser tecnocentristas ni subirnos a las modas de las tecnologías. Hoy la inteligencia artificial, más allá de una moda, es un recurso muy importante para un montón de cosas, para muchísimas, no solo para la educación, pero pongamos las cosas en su lugar. Primero es, ¿qué quiero enseñar? ¿Cómo lo quiero enseñar? ¿Qué quiero que se aprenda principalmente? ¿Qué quiero que aprenda? Y luego voy a buscar el cómo. El medio no tiene que ser más importante que el objetivo. O sea, no olvidar los manuales pedagógicos que nos estableció la base. Sí, sí. Y ahí te llevo esta conversación del hecho de, me interesa mucho tu experiencia como docente, porque bueno, siempre enseñamos ahí en ese espacio, pero aprendemos en todos lados. Y pasar a tu otra parte profesional, que son las empresas, que son las organizaciones, y un poco es a dónde apuntamos hablar acá en este espacio sobre la red de talento, sobre los profesionales, sobre los talentos que van liderando proyectos en las organizaciones, y que existe esta diversidad que hablábamos al principio, distintas formas de aprender. Entonces, ¿cómo fue tu paso del docente del aula? Que entiendo que seguís siéndolo, pero en tu otra mitad del día sos un docente o un capacitador o un líder educativo dentro de una organización. Bien. Yo en un principio hablaba del tema de que es muy importante entender el cómo se aprende para poder pensar en cómo se enseña. Y el cómo se aprende ha ido evolucionando en la historia, evoluciona en los diferentes ambientes de las disciplinas de los seres humanos, en el ambiente del trabajo, en la familia, en las cosas que se hacen cotidianamente, porque vos dijiste algo muy interesante, todo el tiempo estamos aprendiendo. Estoy scrolleando y miro un video de YouTube y de alguna manera estoy aprendiendo. Estoy jugando un videojuego y estoy aprendiendo. Algo estás aprendiendo ahí. Entonces, y solamente estoy hablando de cuestiones tecnológicas, ver un video, jugar un videojuego. Ni hablar cuando estás en tu vida cotidiana haciendo muchas cosas. Ahora, vamos a los diferentes aspectos del ser humano, ¿no? El ambiente laboral. Así como es importante tener en cuenta los saberes previos y toda la experiencia y el bagaje que trae cada persona consigo para establecer un vínculo de enseñanza y aprendizaje, en los ambientes laborales mucho más porque estás trabajando con adultos. O sea, y los adultos vienen con sus experiencias, con su bagaje de educación, algunos con mayor
vínculo con los ambientes de educación, porque por ahí transitaron la primaria, la secundaria y la universidad, el terciario, y otros no, y hay una diversidad muy grande. Entonces, uno primero tiene que encontrar ese contexto. Después, la diversidad de lo que se quiere enseñar, ¿no? No es lo mismo tener que enseñar en un ambiente laboral soft skills, por ejemplo, habilidades blandas, que específicamente el uso operativo de una determinada máquina o de la implementación de una estrategia. Entonces, que son cosas mucho más duras. Bien, entonces, fíjate cómo ya vamos poniendo cuestiones arriba de la mesa. Adultos, con sus propios bagajes, con sus aspectos culturales, con lo que quiero enseñar, las necesidades de la organización. Y cada una de esas cosas tiene particularidades. Políticas organizativas también. Políticas organizativas, obvio, sí. Y ahora yo voy a tomar una, que es la que más me gusta, sí, dale. que tiene que ver con lo pedagógico, que tiene que ver cómo aprenden los adultos. Y ahí hay que ponerse en la cabeza de una persona adulta que es muy diferente a la estructura de aprendizaje que tiene un niño o una niña en la escuela secundaria o en la escuela primaria, ¿no? El adulto aprende de manera funcional. Me sirve, lo aprendo, no me sirve, lo descarto. Aprende de manera utilitaria. Si lo voy a poder usar de inmediato, lo retengo, me lo quedo, y si no tiene un uso, lo descarto. O sea, tiene una forma de aprender muy, muy específica. Entonces, si uno puede atender a ese tipo de aprendizaje, o de entender el aprendizaje, puede atender a una mejor enseñanza. Bueno, hay un montón de ejemplos, ¿sí? de ese estilo. La comunicación asertiva dentro de la organización, como un soft skill, pero también el uso de un equipo de protección personal en higiene y seguridad para una persona que está expuesta a un riesgo. Entonces, hay, muchas cosas que analizar, y no es simplemente voy y le digo, che, ¿cómo te pone el casco? Mirá, no seas agresivo cuando te comunicas con tu compañero, y punto, y lo dejo ahí. ¿Y qué errores pensás que se repiten en el ámbito educativo que se lleva a las organizaciones? Bueno, a veces no tener en cuenta los contextos, y hago preparo una capacitación y se la doy tanto a la industria metalúrgica como en una farmacia. Y no tuviste en cuenta el contexto, y bueno, pero si vamos a hablar de atención al cliente, para mí es lo mismo cuando atiende el cliente un farmacéutico que un ejecutivo de ventas de enciclopedias. O sea, y que lo hace de manera telefónica, por ejemplo, y el otro está en el cara a cara o sea, no es lo mismo la atención al cliente Entonces, hay que primero analizar el contexto, quién es la persona que va a aprender, cuáles son sus necesidades. Primero, ¿sí? Otro error, me parece, tiene que ver con los medios que se utilizan, el medio como la tecnología, ¿no? Que se va a utilizar para poder enseñar. Recuerdo un caso, por ejemplo, que a un grupo de personas que formaban parte del comedor de una empresa, ¿sí? Se les dio una capacitación específicamente sobre esto, era sobre la comunicación asertiva dentro de la organización, y la mayor parte de las personas, muchos no habían terminado la primaria, algunos apenas si terminaron la secundaria, no tenían cultura de lectura, y ¿sabés lo que le dieron? Un impreso de 37, 40 páginas. Obviamente nadie lo leyó. Y capaz que estaba buena la capacitación, o sea, estaba bien pensado porque era necesario o porque la organización lo determinó dentro de sus políticas de capacitación, y estaba bien pensado, pero le erraron en el medio. O sea, utilizaron un medio sin entender el contexto y ahí le erraron. En los proyectos educativos hoy se compra mucho la organización, sobre todo las organizaciones grandes, plataformas virtuales, ¿no? El hecho de tener su propia plataforma virtual para capacitar. ¿Cuál es la necesidad de la plataforma virtual, ¿no? Si reemplaza a la capacitación de piso, y cuándo una y cuándo la otra. Bien. Primero, si una organización está pensando en contratar una plataforma educativa, yo en principio me enorgullece
porque digo, es una organización que está pensando seriamente en la capacitación y en la formación de sus talentos. Entonces ya me genera respeto, porque no todas las organizaciones piensan que en la formación y en la capacitación hay un punto muy importante para poder mejorar la organización y la calidad de cómo se hacen las cosas. Entonces, Pero te hago ahí para una empezar, sí, te hago esta pregunta, porque decís, si la organización, respeto porque está pensando en esto, pero en las organizaciones también hay diversidad. sí, no, Entonces tenés desconocimiento, falta de recursos. Entonces, en eso, ¿cómo la organización de hoy, por más que tenga menos recursos que otras, en qué debería estar pensando en cuando hablas de la formación profesional o de los talentos a través de tecnología? bien. Ahí vuelvo al... Porque vuelvo al hecho de decir la moda de Sí, implementar tecnología. Bueno, las organizaciones, ¿en qué deberían planificar hoy? sí, buenísima la pregunta. Yo vuelvo a lo que decía. Si estás pensando en la contratación de una plataforma es porque hay algo que te está picando y te está diciendo, tengo que invertir en capacitación. Después, si la plataforma es el medio, después lo vemos. Y ahí es donde me parece que entra el rol del tecnólogo educativo como asesor, como project management, ¿no? O sea, el que lidera un proyecto de implementación de un plan de capacitación dentro de una organización, ¿no? O sea, ahí me parece que está bueno poner en relieve el rol del tecnólogo educativo. Después vemos si es la plataforma o no. Pero que ya estén pensando, para mí, es de respetar. Ahora, vamos de vuelta al tema del contexto. Hay cosas que se pueden enseñar en formato virtual. Una plataforma viene a rescatarte y es un entorno, un EVA, un entorno virtual de aprendizaje que te va a garantizar el vínculo entre los estudiantes, bueno, en este caso los empleados, los talentos de la organización y los conocimientos. Después veremos qué formato, si será asincrónico, sincrónico, esos son detalles. Pero te garantiza el vínculo, ¿está bien? Y hay otras cosas que no se pueden aprender en forma virtual. ¿Sí? Entonces, también hay que entender y saber diferenciar qué sí y qué no. Hay cosas que se tienen que aprender en planta, al lado de la máquina o en el contexto del trabajo físico. Es muy difícil que le enseñes a una persona a cómo utilizar una amoladora angular, ¿sí? De una manera eficiente en forma virtual para que no se lastime, por ejemplo. ¿Sí? O una máquina, digamos, una máquina. O sea, no, eso se tiene que aprender al lado de la máquina o incluso hasta se pueden hacer entrenamientos de operativos de venta, ¿no? Para no irnos tan a lo duro de la máquina, de lo metalúrgico, digo, también. Pero hay cosas que se pueden aprender en forma virtual y cosas que no. ¿Y cómo entra ahí la realidad virtual? También, está bueno, la realidad virtual te... Porque también puede ser una moda, como decir, bueno, todos con los VR. sí, sí. Obviamente hay recursos, hay inversión y Bueno, demás. ¿por qué la realidad virtual para el desarrollo de habilidades de campo? Porque la realidad virtual es una tecnología que denominamos inmersiva. Vos estás como si estuvieras en el ambiente de trabajo, ahí, con la máquina, con el contexto físico, diríamos, entre comillas, porque no es físico, pero estás en el ambiente de trabajo. Te lo digo esto porque, por ejemplo, los pilotos de avión Sí, o el de Fórmula 1 tiene horas y horas de simulador. sí, tal cual. De hecho, tocaste un punto muy importante porque los simuladores de vuelo fueron los primeros ambientes de aprendizaje virtuales con realidad virtual que existieron desde siempre. O sea, en los años 70, 60, 70 comenzamos a tener esos simuladores y de ahí se empezó a hacer simuladores de muchas cosas. Pero ahí es donde comenzó la historia de la simulación del ambiente de trabajo, ¿no? Y tiene varias cosas muy interesantes. Cero riesgo, cero costo y repetición la cantidad de veces que quieras. Te podés equivocar, Pero ¿por qué volver a dicen cero empezar. costo? Porque Cero, ahí hay mucho bien, dinero en eso. está bien, pero el costo es un costo inicial que lo pones la primera vez y después lo puedes hacer. Ahora, si vos tuvieras que poner a un practicante de un piloto de avión, hacer mover un avión para practicar, donde no podés generar riesgos,
O sea, no lo podés hacer mientras la línea aérea está volando con pasajeros arriba. ¿Vas a poner un Boeing, un Airbus 390 solamente para que practique? Fíjate los costos que tenés ahí en hora de vuelo que necesita un piloto en comparación a comprar un simulador. Por ahí no es cero, es cero en el sentido del momento de la práctica. Cero. En el momento de la práctica, quizás hay una inversión inicial, es verdad, pero en el momento de la práctica, cero, es sentarlo y que vuele y vuele y vuele y vuele. Y bueno, y después no genera riesgos, porque no estás arriesgando la vida de nadie. Hay simuladores hoy día muy buenos, muy buenos. Por ejemplo, para entrenar a un operador de un puente grúa. Un puente grúa es una máquina muy peligrosa, ¿no? Genera mucho riesgo dentro de una industria, porque son toneladas moviéndose por encima de la cabeza de la persona, o sea, muy delicado. Entonces no podés poner a una persona a practicar arriba del puente grúa real. ¿Qué haces? Compras un simulador, tiene el sillón que hasta se mueve con los cimbronazos, tal cual cuando vos movés y dejás de mover el puente grúa, porque el operador está arriba del puente. Sí, a mí me tocó en un proyecto. Increíble. Lo vi en un proyecto de capacitación que no era solamente, no eran puentes grúa, pero era parecido. Era una empresa aduanera que tenía que levantar como un gran, o sea, los contenedores gigantes, Sí. levantar los contenedores gigantes y llevarlo arriba del barco. Entonces, ese operador de estas máquinas tenían que pasar por horas de este espacio virtual, con un VR y en realidad no era solamente VR, era toda una sala como esta, donde entrabas en el escenario, el piso tenía un gran televisor y vos te parabas y veías allá el contenedor y estabas realmente viviendo, si temblaba lo sentías. Sí, perfecto. Bueno, volvemos al tema de la tecnología como medio. En tecnologías educativas hablamos mucho de los DNC, detección de necesidades de capacitación. Ok, yo pensé que me estabas hablando como que era algo de sistemas. No, No. es más bien pedagógico. No, es bien pedagógico, detección de necesidades de capacitación. ¿Sí? Y dentro del planteo de la detección de necesidades de capacitación está el medio, ¿no? Y vuelvo de vuelta, vos fíjate que no dejamos de hablar de lo mismo. Poner el foco en el aprendizaje, poner el foco en el contexto, utilizar la tecnología como medio, ¿sí? Y generar un plan de capacitación, un proyecto, ¿sí? Que apunte a lograr objetivos que en el ambiente de las organizaciones o en los ambientes laborales tiene una finalidad y una funcionalidad bien directa. O sea, no vamos por las ramas, ¿sí? El adulto, el trabajador, la persona que está ocupando un puesto de trabajo debe enfocar su aprendizaje en lo que le es útil para desempeñarse. Y acá, por ejemplo, hablo de, mira, últimamente se habla de los upskill y reskill, ¿no? Reskill es cuando vos realizás una capacitación para mejorar el puesto en el que estás. Entonces, por ejemplo, hay una nueva puente grúa que se va a implementar. Una nueva tecnología dentro del proceso. Claro, una nueva tecnología dentro del proceso y vos seguís ocupando ese mismo puesto, seguís siendo el operador de esa tecnología. Bueno, tenés que capacitarte para poder seguir operando esa tecnología. ¿Sí? Y después está el upskill. El upskill tiene que ver cuando vos te capacitas para elevar tu puesto de trabajo, o sea, para pasar a ser, por ejemplo, supervisor o un gerente o poder elevar tu posición en el ambiente laboral. Entonces te capacitas justamente no solamente dentro de lo que estás haciendo ahora, sino lo que vas a hacer en el puesto que vas a ocupar. Bien. Me nombraste que, bueno, vos como un trabajador de la educación, pero en el sentido de el profesional de la educación 24/7, ¿no? Hablamos de el hecho de el aula, vos como docente, que entiendo que esa profesión nunca se abandona, Mm. pero también tenés tu ámbito universitario como coordinador, como director de carreras universitarias, que ahí vamos a hablar en un momento sobre eso, pero también en la parte que estamos hablando corporativa. Como líder educativo, como implementador de tecnólogo educativo,
¿Qué haces en BCI Check? Bueno, BSI Check es un hermoso desafío en el cual justamente buscamos que las organizaciones mejoren, pero basado en la educación. O sea, en esto de que creemos profundamente de que la formación y la capacitación de los talentos hacen que una organización mejore en la calidad de cómo hacen las cosas. Entonces lo que hacemos es proponer justamente proyectos educativos para las organizaciones donde les ayude a mejorar sus procesos, cómo hacen las cosas y que sean organizaciones mejor formadas. Y ahí hacemos todo, porque puede ser que sea la instalación de un campus virtual y el desarrollo de propuestas formativas, como por ejemplo mejorar el área de capacitación, como por ejemplo desarrollar materiales educativos con inteligencia artificial o con tecnologías inmersivas. Entonces implementar materiales educativos, entornos virtuales de aprendizaje, mejorar o hacer una puesta en valor de los espacios de capacitación. Hay una diversidad de cosas. ¿Y cómo empezás cuando te llaman? O sea, te llama una organización, ¿qué es lo primero que haces? DNC, detección de necesidades de capacitación. Ok. Hablamos con la persona que nos contacta y lo primero que hacemos es escuchar, porque, como decía, dentro de la detección de necesidad de capacitación tengo que conocer el contexto, cuáles son los objetivos que ellos se plantean, cuáles son los recursos con los que cuentan, cuándo están dispuestos a invertir. O sea, hay una serie de cuestiones que tenemos que evaluar para poder implementar el proyecto que desean. Me hablabas de el hecho de poner la tecnología, no ser tecnocentrista. Mm. Si yo tomo esta filosofía que decís o esta metodología que decís, ¿la tecnología desaparece, es invisible? Bien, la invisibilidad de la tecnología no tiene que ver con que la tecnología no está, es ponerla en su lugar como un medio. Yo lo pienso en este contexto, ¿no? Si un estudiante que entra a un aula virtual, que el aula virtual es el medio tecnológico, ¿no? Y en definitiva el video que tiene que ver dentro del aula virtual va a ser el contenido donde va a lograr los aprendizajes, ¿sí? Pongámonos en ese contexto. Yo Cuando entro hablamos de estudiante, ahora estamos hablando de la persona que trabaja en una organización. o en una universidad o el Ok. contexto educativo que vos consideres. Yo entro al aula virtual y para poder encontrar el video que tengo que ver o el cuestionario que tengo que responder o el PDF que tengo que leer o lo que sea, me cuesta, no lo encuentro, tengo que transitar el aula, voy, escroleo para acá, entro para allá, la tecnología no es invisible, me genera un conflicto. El medio terminó siendo áspero. Entonces, yo siempre digo, la tecnología tiene que ser el medio. Por ende, tiene que allanarme el camino. Es el camino para poder llegar al aprendizaje. No es el. Y si ese camino le pongo una piedra, un cardo en el medio, un tractor que tengo que esquivar, y la verdad es que me genera conflicto. Entonces, el contexto tecnológico debe ser transparente. Pero no significa que no haya tecnología, significa que no me genera ningún conflicto. Esa es la transparencia. Luego, llego al contenido que tengo que aprender. Bien, ahí aparece una cuestión pedagógica, que también puede ser áspera. Si yo la consigna, no la escribo de tal manera que la entienda la persona, que entienda qué tiene que hacer para poder lograr el aprendizaje, ver el video, responder el cuestionario, y la consigna no es clara, también tengo un problema. Entonces, lo invisible tiene que ver con no que desaparezcan las cosas, sino hacerlas de tal manera que en el espacio entre el estudiante que tiene que aprender un conocimiento y ese conocimiento haya invisibilidad, haya una conexión directa sin ningún conflicto en el medio. ¿Y cómo tomás la decisión qué recurso sí y qué recurso no? Bien, ¿Y cómo reemplazás también? Porque cuando hay capital, recursos, podés poner los que vos quieras. Haces esta necesidad de capacitación de la organización. ¿Cómo decidís qué recursos poner? Y si la organización dice, bueno, nah, no tengo la disponibilidad para esta cantidad de recursos. ¿Cómo equilibras eso? Para eh, llegar a lo mismo, ¿no? sí. Bueno, hay dos variables que uno puede
manejarlas cuando por ahí los recursos no son lo suficientes, que es el tiempo y la cantidad de personas. Si el recurso económico para poder conseguir la tecnología, la mejor tecnología posible que podemos determinar, para lograr el medio adecuado, para poder lograr los aprendizajes, supongamos que no es la suficiente, sí, bueno, a ver, ¿cuántos son las personas de tu organización que tienen que capacitarse? 100. Bueno, che, fraccionemos y está bien, no se van a capacitar todos juntos, pero en el término de un año armemos un plan de capacitación donde podemos lograr que todos terminen capacitados, pero no los 100 todos en un mes, si no lo vamos a hacer estirado en el tiempo. Por eso que manejamos estas dos variables, ¿no? Cantidad de personas y tiempo. El tiempo, cuando uno estira, es como cuando compras algo que no llegás, ¿qué haces? Pasás la tarjeta de crédito y lo pagas en cuota. Y esto es más o menos lo mismo, vas cuotificando estas dos variables, ¿no? El tiempo y las personas. Te tiro otra experiencia en un proyecto que tiene que ver con el contexto, eh, donde nos tocó participar en la capacitación en ámbitos donde el tiempo es tirano, en el sentido. Sí, En el área de petróleo, cuando el operador se va 14 días al campo a trabajar y está 7 días en la ciudad. Lo mismo en proyectos en un proyecto de minería. Ahí, en este proyecto, se implementó el hecho de tener un campo virtual para capacitar. ¿Cómo medís el aprendizaje ahí? bien. Eh, Ahí pienso en dos cosas, ¿no? Una, bueno, los campos virtual siempre tienen forma de tener reportes de lo que van haciendo las personas dentro del campo virtual. Pero hay veces que en el contexto en el que vos estás mencionándolo, es difícil por la implementación de un campus virtual. Porque a veces no hay conectividad buena, a veces los materiales educativos que están montados dentro de un campo virtual necesitan una determinada tiempo para transitarlos y a veces se complica. Entonces yo ahí pienso por ahí la segunda alternativa que sería, por ejemplo, materiales offline. Que pueden ser distintos tipos de materiales offline, por ejemplo, armar recursos educativos, materiales educativos, por ejemplo, que le creamos videos que se puedan descargar en un dispositivo y vos te lo llevas y después a tu retorno harás todas las instancias de ejercicios y evaluación que son online y que pueden generar reportes de aprendizaje o reportes de evaluación, mejor dicho. Eh, por otro lado, bueno, analizar los contextos también de las personas. Hay gente que todavía, porque uno habla mucho de la tecnología, de la forma de aprender, de que los videos, de que lo multimedia, no hemos hablado de lo multimedia, pero lo multimedia hoy es el lenguaje de aprendizaje por excelencia. Hay mucha gente que prefiere ver un video que leer 20 páginas. Y está bien, es correcto, porque estamos muy en la cultura de lo multimedial, ¿no? Pero hay mucha gente que también necesita lo otro. Más en los contextos de personas adultas, los contextos laborales, donde tenés personas de más de 40, 50 años, que no se adaptan a estar viendo un video, qué sé yo, 10, 20, 15 minutos, una hora. Entonces necesitan leer y les gusta leer y les gusta marcar y poner firma. Bueno, esa alternativa siempre tiene que existir también. Nosotros cuando armamos cursos, por ejemplo, una de las cosas que tenemos como estándar, no siempre, pero muchas veces lo tenemos como estándar, que haya un imprimible. O sea, está bien, le ponemos el video, le ponemos el formato SCORM, donde hay interactividad, donde yo puedo desarrollar actividades a medida que voy transitando el contenido que voy aprendiendo. Todo bárbaro, está bien. Pero tiene que haber un respaldo imprimible. De la persona que quiere imprimir. Y, o es más, en un lector de pantalla donde puedo con touch hacer marcas y nada, lo puedo utilizar, ¿no? Eso me lleva a una experiencia también que he vivido en la universidad, que por casualidad, no, eso llevó a revisar un montón de cosas dentro de este proyecto educativo. Pero cuando te enfrentás con una persona y que nadie se dio cuenta, obviamente puertas adentro muchas cosas para preguntarnos y mejorar, pero nadie se dio cuenta que era hipoacusia. Sí, Entonces, todo el recurso tecnológico así de videos, hoy que se usa mucho el podcast, y ahí quedó, eh,
quedó, si bien hay subtitulados los videos y demás, había más cercanía y comodidad en el material imprimible ahí. Sí, 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 totalmente. Y lo mismo, te estoy hablando en el ámbito universitario, lo mismo en una organización. Esto que vos hablabas sobre la moladora, los riesgos laborales y demás. Y vos tenés operadores que con 30 años, 25 años de trabajo son hipocúsicos, tienen eh, alguna enfermedad profesional y demás. Y bueno, ¿cómo capacitas ahí? Tener en cuenta estos temas. Buscando las alternativas y vuelvo a lo que empezamos hablando desde el principio de la entrevista, Pablo. Eh, Poder comprender a quién tenés del otro lado es el punto de partida de la enseñanza. O sea, si vos vas a enseñar algo, tenés que saber quién está del otro lado indefectiblemente. Eh, que vos te enteres hacia el final de la propuesta educativa que tenías una persona hipoacúsica, habla muy bien del proceso de enseñanza, porque significa que la persona pudo transitar todo el proceso sin dificultades y significa que los materiales o los pudo ir adaptando, y eso habla muy bien de los materiales, o los materiales ya estaban adaptados, y también habla mucho mejor de esos materiales educativos y de los espacios de interacción también, ¿no? De intercambio. Así que, nada, se nota de que hay, más allá de que uno no lo haya planificado, porque quizás uno no pensó en esos materiales educativos pensando en que, y si tengo una persona hipoacústica, pero algo se ha hecho bien, porque no es que la persona manifestó su dificultad a la mitad de la propuesta diciendo, esto no lo puedo aprender porque tengo una dificultad de hipoacusia. Nos enteramos al final. Habló bien de los materiales. Y creo que el estándar de haber puesto el resguardo, ese respaldo imprimible, parece que apuntó un poco también a esas necesidades particulares, ¿no? Así como las instituciones educativas tienen que ir cambiando o aprendiendo cosas nuevas, las organizaciones también. Eh, yo me acuerdo cuando en mi época laboral iniciaba, no existía el departamento de recursos humanos, era el departamento de personal Sí, y su función era básicamente liquidar sueldos y nada más. Después, mucho después, empezó a aparecer el área de recursos humanos, incluso carreras sobre recursos humanos. Eh, debería ya hoy las organizaciones actuales, no importa si depende de qué gerencia y demás, pero tener un área de educación. yo creo que sí. Lo que decía antes, siempre que haya una manifestación por parte de una organización hacia la capacitación de sus talentos, yo me levanto y aplaudo. Y si encima hay ya una política interna de tener un área específica, excelente. Yo creo que tiene que ver con el tamaño de esa organización, si tendrá un área específica, va a depender de recursos humanos, o dónde la vamos a ubicar y cuántos recursos se destina, ¿no? Por supuesto. Pero que existe, debe existir, debe existir. Y habla bien, ya digo, habla bien de una organización que piensa en sus talentos y en la formación interna de sus talentos. Y mirá cómo hago link ahora con el docente que se forma como docente, el profesor, vos como profesor. También tendrías empleabilidad dentro de una organización y no en el aula tradicional. Sí, totalmente. Muchos licenciados en ciencias de la educación están encontrando nichos y tecnólogos educativos. La mayor parte de los tecnólogos educativos con formación en esto de entender a quien aprende para poder lograr las mejores enseñanzas o los mejores aprendizajes y buscar los medios correctos, venimos del área de la educación. Es verdad que hay tecnólogos educativos que son ingenieros, hay tecnólogos educativos que vienen de la licenciatura en recursos humanos. Es verdad, y es valioso también, ¿sí? Pero el tecnólogo educativo que viene con su corazón en la educación, desde su formación de base, tiene otra mirada, tiene otra forma de participar de un proyecto de capacitación en una organización. Porque no solamente está mirando la productividad, como lo haría un ingeniero, sino está mirando a la persona y las necesidades que tiene la persona formando parte de la organización.
¿sí? Como un recurso humano, lamentablemente, porque es feo, yo me gusta más llamar los talentos, ¿no? Pero como el concepto que nos han enseñado de recurso humano, como una persona que está en el contexto de una Capital organización, humano el también. capital humano, ¿sí? Y que está bueno también pensar que es un capital dentro de la empresa, ¿no? De la organización. Y que lo tengo que capacitar, no solamente es pagar un buen sueldo, darle vacaciones, todos los derechos laborales que reconocemos y que están buenísimos, también lo tengo que formar para que desempeñe mejor su función y porque eso hace mejor a la organización en definitiva. O sea, mirar el micro para mejorar el macro. Yo vengo de hace más de 20 años en todo lo que es el universo de la mejora continua, la higiene y seguridad, la mejora de procesos, las normas ISO, que son herramientas para la mejora de la organización. Y en estos últimos 10 años, o un poco menos, meterme en proyectos educativos. Y esa pregunta que fue venir de alguna manera llamado de las ciencias duras. Yo hoy estoy como que no es tanto ciencia dura o ciencias blandas o lo que decís de habilidades blandas. Me parece que invertir en la organización o crear, desarrollar áreas en las organizaciones más bien industriales o de servicio, empresas, propiamente dicho, un área de educación también hace la mejora continua de la organización. Y entonces ahí como que estoy buscando esa palabra de decir habilidades blandas como una habilidad poderosa, poner esto que vos decís como política de la organización, tener un área de educación para seguir formando tus profesionales, tus talentos, tu equipo y que termine como una herramienta más en mejora continua. ¿Qué es mejora continua en sí capacitar a tu personal? Bien, Pablo, yo igual ahí te devuelvo una pregunta y te digo, muchas veces las organizaciones no han cumplido con los estándares de alguna norma por cumplir o porque querían el sello o porque querían generar un prestigio o porque querían lograr un cliente o un determinado proveedor y tenían que cumplir el estándar. ¿No pasan esas cosas en las organizaciones muchas veces? A veces sí, a veces se cumple, por lograr un contrato tengo que tener un certificado y demás. Pero para poder profundizar ahí, la herramienta principal es la educación. Perfecto, pero ¿por qué te hago esta pregunta? Porque ocurre mucho en las organizaciones que tienen un plan de capacitación por cumplir con una norma, con un estándar. Y eso es lo que nosotros tratamos de combatir eh, desde, desde nuestro perfil profesional dentro de BCI Check y de todas las organizaciones con las que trabajamos. Nosotros queremos realmente generar proyectos de formación dentro de las organizaciones que cambien las cosas, Que que no transformen. sean una cruz en una planilla, que transformen a la organización y que generen cultura. Lo mejor que le puede pasar a un proceso de capacitación, de formación dentro de una organización, lo mejor que le puede pasar es que transforme la cultura organizacional. Ese es el fin último. Porque, a ver, voy por dos aspectos que les interesan mucho a las organizaciones, ¿no? Que es la higiene y seguridad para que la gente no se lastimen, no tengan enfermedades profesionales y estén trabajando bien y cómodas en un ambiente seguro y saludable. Y en sí, como lo que decías al principio, como un cumplimiento legal, porque es un A requisito veces es legal. así, tal Ujú. cual. Y por otro lado, la calidad. Vamos por esos dos, higiene, seguridad y calidad. Bueno, perfecto. Eh, esas dos cosas, si está bien implementado un plan de capacitación, no solamente voy a asegurarme que el trabajador se ponga el casco, los guantes, utilice bien una máquina para no lastimarse, o que estemos pendientes o observando que la calidad de los procesos y de los productos sea la adecuada para la satisfacción del cliente. Lo que genera es un cambio en la cultura dentro de la organización, porque no hay nada mejor que un trabajador le diga a otro, che, negro, ponete el casco porque te estás arriesgando. ¿Me entendés? O sea, que haya ya una conversación y que se respire la higiene y seguridad o la calidad dentro de todo lo que hacemos dentro de la organización. Entonces, la capacitación no solamente mejora al trabajador, al talento, no solamente mejora eso, mejora la calidad, mejora la cultura de la organización en su conjunto, ¿no? Y ahí pensás, porque quiero linkear la educación, o sea, las instituciones educativas con la organización,
¿Crees que necesitamos un cambio urgente en la educación? En la educación lo que tiene que cambiar urgente, como dije en un principio, es revisar el sistema. Creo que estamos en un sistema ya caduco, con muchas inconsistencias en el contexto social que nos encontramos. Eh, Tiene que cambiar los ambientes educativos ya más institucionales de las escuelas, de cómo se gestionan. eh, y tiene que cambiar mucho el concepto, ¿no? Porque esto por ahí estoy hablando de políticas educativas, estoy hablando de instituciones, pero me parece que más el debate de lo que tiene que cambiar es muy filosófico sobre qué queremos de nuestros ciudadanos y ciudadanas, qué queremos de de las personas que aprenden eh, cuando, cuando hagan carne eso que van aprendiendo, o sea, cuando lo llevan a a la vida cotidiana, ¿no? Si seguimos enseñando cosas que no sirven para nada y que solamente forman parte de un acervo cultural, que hay quien opina que está bien seguir enseñando cuáles son los ríos de Europa y esto y lo otro, y son conceptos que van a quedar muy dormidos para la mayoría de las personas, eh, o tenemos que apuntar más a enseñar contenidos que sean más aplicables, más de la vida cotidiana. Bueno, hay muchos debates de lo filosófico. O sea, no me voy a poner yo a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en este momento, porque ya te digo, son debates. No hay, nada, no hay cosas totalmente resueltas, pero sí tenemos que empezar a pensar a la educación como lo que fue históricamente, ¿no? Como un eslabón muy importante de la sociedad que forma ciudadanos. Principalmente eso. Estamos Sí, formando ciudadanos. porque hablamos de la Ciudadanos. educación formal, tu experiencia como docente en la escuela secundaria, también como director de carrera en la universidad, la educación en el ámbito empresarial, laboral, pero eso no deja de ser un ciudadano, que sale del trabajo, va a la To- casa. Total y absolutamente. Y hay muchas necesidades en la sociedad de hoy día que me parece que son baches en el ambiente educativo. Hemos dejado una gran cantidad de baches que después terminan siendo conflictos sociales. Eh, Podríamos hablar ahora sobre esto, ¿no? Pero en particular, eh, nosotros lo que tenemos que pensar es la sociedad que queremos, como le decía antes, ¿no? O sea, ¿qué organización queremos? ¿Cuál es el contexto de dónde se va a aplicar el conocimiento para poder ir y enseñar y que se aprenda eso, ¿no? Hoy vivimos, es muy criticable lo que está ocurriendo en la sociedad, en la humanidad, hay un montón de cosas que tiene que ver con el vínculo con el ambiente, que tiene que ver con las cuestiones financieras o económicas, que tiene que ver con la relación entre las personas. Y, y todo esto me parece que han sido baches que hemos ido dejando años y años en la educación y hoy tenemos la sociedad que tenemos. Yo creo que hay una responsabilidad dentro de esta sociedad y todas las críticas que le estamos haciendo a la sociedad de hoy día tienen que ver con los baches que fuimos dejando. Hablamos del hoy, pero ¿qué se viene y qué no estamos viendo? ¿Qué se viene? Eh, ¿O qué no estamos viendo de lo que se viene? sí, sí, sí. Eh, yo creo que, bueno, esto que decía, ¿no? Lo que se viene es que no vamos a estar pudiendo resolver los problemas del futuro con la educación que estamos planteando hoy día. Y no son tan del futuro, son de ahora, pero que se van profundizando cada vez más. Y quiero volver a lo que decía recién. Hay un vínculo entre las personas que se está perdiendo, que está basado en el reconocer al otro como un par, como un ciudadano más. Hay mucho individualismo. Esto de que en la escuela aprendemos a socializar, nos lo han dicho siempre, que en el nivel inicial y en la primaria aprendimos a socializar, y si vemos la sociedad que estamos viviendo hoy día, donde estamos en un contexto del sálvese quien pueda, de que O vale sea, no más, aprendimos nada de claro, no socializar. aprendimos nada, sí, vale más el atesorar, el capitalizarse, que la solidaridad o el estar pendiente de las necesidades del otro, o sea, el vínculo con el ambiente, el entendernos en un contexto donde
este planeta es el único que tenemos, o bueno, por lo menos eso consideramos, no sé si será el futuro, ¿no? Pero digo, hay un montón de cosas que las teníamos que haber ido gestando en la educación para poder mejorar el futuro y no las hemos generado y no las estamos generando. ¿Qué habilidades van a ser claves para enseñar o aprender mejor? Bien, para aprender, a veces yo pienso que eh, el aprendizaje no es algo que uno diga, lo vamos a, o lo podemos, la forma de aprender no es algo que nosotros lo podamos planificar. La forma de aprender. La tenemos que entender, pero no la podemos planificar, porque la evolución del cómo aprenden las personas tiene que ver con el contexto social. O sea, yo no puedo pretender de que una persona a principios del siglo XX aprenda de la misma manera que una persona que aprende en el contexto histórico y social que nos encontramos ahora. Y O con la sea, velocidad que y con la va... tecnología. O sea, lo que mencionaba hace un momento, el tema de lo multimedial, ¿sí? Hoy la moneda de intercambio del conocimiento es lo multimedial. Son los podcasts, tiene que ver con infografías, tiene que ver con video, tiene que ver con esto de la realidad virtual. O sea, hay un contexto de aprendizaje que es muy diferente. Y no podemos planificar cómo van a aprender las personas porque tiene que ver con el contexto social que va evolucionando y que no es la educación la que va diciendo vamos para acá, vamos para allá. Ojalá, como decía recién, pudiéramos esos baches y esas cosas que van quedando, las pudiéramos ir resolviendo con la educación. No lo estamos resolviendo. Entonces, el aprendizaje es algo que no puedo planificar. Pero sí puedo planificar en la enseñanza. Puedo decir, bueno, a ver, la sociedad de hoy aprende de tal manera, bueno, vamos a empezar a generar los recursos para esas capacidades o esas diversidades de aprendizaje. Eh, y entonces ahí sí podemos hablar de qué habilidades deberían tener los docentes, las personas que se dedican a la educación, ¿sí? En ese contexto. Y las habilidades, yo creo en principio tener una mirada pedagógica, contextualizada y situada. ¿Sí? Contextualizada tiene que ver con el contexto, con la sociedad, con el espacio en el que convivimos y vivimos, y situada tiene que ver con lo específico de lo que se debe enseñar y de lo que se debe aprender, ¿no? Bien, la habilidad de poder reconocer eso, lo situado y lo contextualizado. Y luego saber encontrar los mejores medios para lograr los mejores aprendizajes. ¿Sí? Me parece que esas son las habilidades que me parece fácil decirlo, pero es muy complejo después a la hora de implementarlo, ¿no? Y pensar, o sea, hablamos mucho de aprender, de decir qué habilidades necesitamos aprender, el docente o el capacitador. Y existe, o sea, ¿no tendríamos que hacer la pregunta de decir desaprender? Sí, totalmente. Totalmente, porque como mencionaba hace un momento, venimos haciendo las cosas de una manera y mira, yo creo que hay veces que un docente está más influenciado por la forma en la que le han enseñado, por su experiencia de alumno, que por su formación docente. ¿Y esto de qué habla? A ver, si vos pensás de que una persona llega más o menos a los 18, 20 años, se forma como docente y empieza a ejercer a los 24, 25, 23, ponele, ¿no? Vos fíjate que tenemos una generación de por medio que ha influenciado en el docente que tenemos hoy día. O sea, el docente que tenemos hoy fue influenciado por docentes que fueron formados a mediados del siglo XX. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Entonces, y esa influencia es muy poderosa. Entonces hay que desaprender, uno como docente, todo el sistema, las instituciones, hay que desaprender costumbres, formas de hacer las cosas, miradas pedagógicas. Hay una teoría del aprendizaje que nosotros hablamos mucho en el contexto de la educación, que es el constructivismo. Y en la Argentina, no sé, el constructivismo venimos hablando de los años 80, 90, ponele, ¿no? De los 90. Y todavía es muy difícil poder llevarlo a las aulas. El sistema educativo es como un gran elefante grande blanco que funciona por inercia y seguimos siendo conductistas. O sea, Eso, ¿qué pasa ahí? Porque, o sea, conductismo, constructivismo, vos decís,
Pero ¿qué pasa con el docente o qué pasa con el profesional que va a las organizaciones o que va a un aula? Es decir, se le enseñó constructivismo, ¿no? Tengo toda la teoría, todo, o sea, hasta decir, no, es por ahí. Pero después te encontrás que terminás haciendo conductismo. ¿Qué nos pasa ahí? Ahí yo soy un poquito más crítico de algunas cosas, ¿no? Si bien traje a mención constructivismo versus conductismo, a veces ese versus que pongo en el medio se diluye cuando uno es estratega. Porque hay cosas que si no es de manera conductista, no la No se vas a aprende. aprender. Eh, y después también digo, che, no, pará, este conocimiento se debe construir a partir de los conocimientos previos, o sea, hay todo como me paro del lado constructivista, ¿no? Hay cosas que se aprenden por repetición y por haberla hecho muchas veces y se aprende de manera entrenada, entrenamiento. Y eso no es otra cosa que conductismo. A ver, pensemos. Voy a un ejemplo muy, muy simple. Un basquetbolista que está aprendiendo a tirar en la línea de tres. Tiene que tirar 48.200 veces para que en cualquier punto de la línea de tres donde tire pueda hacer encestar. Y eso no hay forma de buscarle la razón de, sí, está bien, el tipo conoce la estrategia, la técnica, la va a implementar y todo, pero la realidad es que si vos lo parás en cualquier punto de la línea de tres y encesta, es porque lo hizo 48.000 veces, ¿entendés? Y durante 21 días seguidos, como dicen que se desarrollan los hábitos, ¿no? O sea, 21 días seguidos, pero tirando y tirando y tirando 8 horas seguidas. Y eso es conductismo. O sea, es desarrollar una conducta a partir de la repetición, ¿no? Eh, Así que, digo, seamos estrategas, no seamos fundamentalistas de una teoría del De una aprendizaje. teoría. Y en las organizaciones, cuando vos hablabas hoy de cultura, ¿no? Tiene que ver con el conductismo, tiene que ver con el entrenar. O sea, si yo quiero implementar cultura, quiero implementar, no, generar cultura en una organización, ¿no? En el ámbito empresarial. Y depende qué. Entra el entrenamiento ahí. Sí, depende qué. Hay cosas que se aprenden por entrenamiento, hay cosas que las vamos a construir a partir de diferentes estrategias que tienen que ver con justamente la construcción del conocimiento, entendiendo los saberes previos, entendiendo el contexto y la interacción de ese contexto con el individuo. O sea, hay un montón de cosas que van a jugar que tienen que ver más con el constructivismo, ¿no? Eh, pero el gran valor de un educador, llámese un capacitador en una organización o llámese un docente dentro de un aula, me parece que tiene que ver con eso, con identificar qué cosas se aprenden de manera conductista, qué cosas se aprenden de manera constructivista y qué medios voy a utilizar para lograr esos aprendizajes, ¿no? ¿Qué frase te gustaría que quede resonando en este episodio? Eh, la educación evoluciona y nosotros como educadores tenemos que evolucionar con ella y que no se trata todo de implementar tecnología como, como una solución a todos los problemas, sino que tenemos que ser buenos estrategas de la implementación de las pedagogías y las tecnologías. La pedagogía como una comprensión de qué se debe hacer y la tecnología como un medio para llegar a hacerlo. El problema no está en el que no aprende, el problema está en cómo no encontramos el método de enseñarle. El problema no está en que la persona las personas con las diversidades de aprendizaje que existen no pudieron llegar a ese estándar que se le propuso en la enseñanza, sino en que la enseñanza pueda lograr los mejores medios para que todos puedan aprender. Vos me preguntabas recién sobre qué frase quiero que resuene. Yo no voy a ir a una frase, voy a ir a un concepto. El concepto es, todos pueden aprender. Ese es el concepto. De ahí vamos a poder desencadenar todas las frases que vos quieras. Pero el concepto es, todos pueden aprender.
Todos podemos aprender. Todos podemos aprender. Muchas gracias, Diego. No, por favor, muchas gracias a vos por invitarme en este espacio tan cómodo y con un diálogo tan ameno.